Son las 7:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza en este punto la comparecencia de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ministra portavoz, buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas, y quería informarles de la evolución de la jornada de hoy sobre la totalidad de rondas de contactos que ha mantenido durante este jueves el presidente del Gobierno para poner en marcha cuanto antes una mesa para la reconstrucción social y económica de nuestro país. Como hemos venido insistiendo a lo largo de todos estos días, la pandemia global que nos golpea requiere más que nunca de una respuesta ágil, de una respuesta contundente y además unitaria. El Gobierno, por tanto, va a asumir su responsabilidad de liderazgo, pero es el momento en el que todas las formaciones políticas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las asociaciones de empresarios, los sindicatos, se involucren en este proceso de reconstrucción que el país tiene que acometer. En las entrevistas que ha mantenido el presidente a lo largo del día de hoy, ha concretado una propuesta que básicamente ha consistido, en primer lugar, en la creación de una mesa de reestructuración, de recuperación económica y social de nuestro país, una mesa en la que participarán el conjunto de las fuerzas políticas que están invitadas, como saben, en su totalidad a aportar su talento durante este pacto. En segundo lugar, un acuerdo interinstitucional con comunidades autónomas y con los ayuntamientos, todos ellos instituciones absolutamente imprescindibles, cada una en su papel, en su competencia, para remar todos en la misma dirección. Y, en tercer lugar, la continuidad de la mesa de diálogo social, en donde participan la patronal, con los sindicatos, agentes verdaderamente importantes, fundamentalmente en lo que implica la cobertura social y también los instrumentos que necesitamos para reactivar la economía de nuestro país. Quiero recordarles que el presidente ha mantenido las reuniones en el día de hoy, que continuará a lo largo del día de mañana, con los grupos políticos Podemos, Junts per Catalunya, Compromís, Más País, Ciudadanos y durante esta tarde también con el PNV. Y queremos agradecer que la totalidad, la unanimidad de estas fuerzas políticas ha dicho que sí a la participación en este pacto. También ha habido reunión con el BNG, que ha mostrado su disposición y que nos contestará sobre su participación a lo largo de las próximas horas. Por tanto, el presidente quiere agradecer esta buena disposición mostrada por todas las formaciones políticas y espera poder reunirse cuanto antes con el resto de líderes, del resto de formaciones, confiando en que encontrará en ello el mismo buen recibimiento que ha encontrado en estas formaciones. E insistir en que ello se debe a que se ha puesto por delante la prioridad del país, los retos urgentes que tenemos para poder salir de la situación de la pandemia más inmediata, pero también de las bases, de los cimientos, donde se cimentará la construcción del país para los próximos meses, para los próximos años. Todos los partidos también han confirmado su intención de aportar desde la mejor actitud de diálogo, desde la mejor actitud constructiva. Y decirles también que solo Vox y la CUP han rechazado, se han autoexcluido de esta oportunidad de diálogo, por tanto, ellos mismos no han querido acceder a la entrevista con el presidente. El resultado, por tanto, de la jornada de hoy es una muy buena noticia para nuestro país. El pacto avanza, está cada día más cerca y la mesa que vamos a constituir, la mesa de la recuperación económica y social, esperamos y así lo deseamos que se pueda reunir ya mismo durante la próxima semana. Tenemos que pensar ya, y con ello le digo, que en el día de mañana va a haber una nueva ronda de entrevistas. Entre ellas, el presidente se va a entrevistar con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu y con el Grupo Mixto, que, como recordarán, está compuesto por UPyN, Coalición Canaria, Foro de Asturias, el Partido Regionalista Cántabro, Teruel existe y se reunirá también con el Partido Socialista. Por eso, una vez más, queremos agradecer esta disposición unánime mostrada en el día de hoy y decir que nuestra única intención, el único objetivo que todos hemos manifestado es estar pensando ya en el día después de la pandemia.
La contribución de todas las personas que componen este amplio, plural arco parlamentario es imprescindible para la puesta en marcha de esta recuperación y, por tanto, insisto en que queremos agradecer el que se hayan aparcado las diferencias y se haya antepuesto los intereses globales, los intereses de la ciudadanía, buscando esos puntos de consenso que nos van a permitir cimentar las prioridades y las nuevas bases políticas. Se trata de revitalizar la actividad económica e impulsar a los sectores que más se han visto afectados por esta emergencia sanitaria y también por la emergencia económica que ello ha traslucido. España es un país con talento, es un país productivo que será capaz, estamos seguros, de sobreponerse a esta crisis sanitaria. Que nadie le quepa la menor duda de que el Gobierno, el conjunto de fuerzas políticas, seremos un aliado para que las empresas y los trabajadores, los autónomos, puedan resurgir de esta situación de hibernación y volver a competir con la potencia que lo estaban haciendo en los mercados nacionales e internacionales. En la medida en que el resto de formaciones políticas se va sumando, insisto, el pacto cada vez está más cerca. Este Gobierno no velará solo porque esta recuperación se abra paso, sino que está trabajando para que nadie se quede fuera de esta recuperación. Creemos que si algo ha demostrado esta pandemia es la importancia de mantener un estado del bienestar fuerte, con cobertura universal, que llegue a todos los rincones, que esté capilarizado en todas las partes del territorio y, por tanto, la reconstrucción social de nuestro país se erige como una prioridad dirigida al conjunto de la ciudadanía, igual que la recuperación económica tiene como objetivo prioritario el sostenimiento del empleo y que todas las personas, sobre todo los jóvenes, tengan una oportunidad en el mercado laboral. Por tanto, termino diciendo simplemente que esperamos que el día de mañana tenga tan buenos resultados como ha tenido la jornada de hoy e invitando a que todas las formaciones políticas acudan con este espíritu constructivo que hemos podido constatar en esta jornada y que esperemos que sea la tónica dominante a lo largo de los próximos días. Gracias y ya paso la palabra a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Muy bien, muchas gracias, ministra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero trasladar un mensaje de agradecimiento y de apoyo a la ciudadanía, que de manera ejemplar está cumpliendo con las medidas de confinamiento derivadas del estado de alarma en el que todavía nos encontramos. También me van a permitir que destaque la normalidad con la que se está recuperando la actividad de los sectores no esenciales. Una normalidad que ha sido posible gracias al alto grado de concienciación de la población sobre las medidas de protección necesarias para evitar contagios como el distanciamiento, las medidas higiénicas o el uso de mascarillas cuando no se pueda mantener una distancia mínima de 1 metro. Como saben, desde el Gobierno editamos una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo que recogen medidas para la prevención de los contagios del COVID-19. Y también hemos puesto en marcha una campaña esencial de distribución de 10,5 millones de mascarillas para garantizar la protección de los trabajadores que se han ido incorporando a sus puestos de trabajo. Quiero destacar también que desde el 10 de marzo y hasta el martes 14 de abril, el Gobierno ha distribuido entre las comunidades autónomas más de 77,8 millones de unidades de material entre equipos de protección, test de detención y dispositivos de ventilación. Un envío de material que está permitiendo hacer frente a la crisis del COVID-19 en las mejores condiciones posibles. La magnitud de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de tener suficiente reserva y disponibilidad de equipos de protección, tanto para el personal sanitario como para el resto de los trabajadores, así como de material y de equipos sanitarios, especialmente en el ámbito de los respiradores. Al tratarse el COVID-19 de una pandemia mundial, la demanda de este tipo de productos en los mercados internacionales se ha disparado exponencialmente, lo que dificulta su abastecimiento. Entre estos productos destacan especialmente los equipos de protección como las mascarillas quirúrgicas y las EPIs.
Estos equipos son imprescindibles para proteger la salud de los sanitarios y sus pacientes, pero también para garantizar la salud de los trabajadores de los sectores esenciales y no esenciales que se están, como sabe, recuperando su actividad de manera paulatina y, en general, la salud del conjunto de la población a medida que se vaya produciendo el desescalamiento de las medidas de restricción. Desde el inicio de la crisis sanitaria, una de las prioridades del Gobierno era contar con una reserva estratégica de material sanitario y equipos de protección. Y por ello, desde el Ministerio de Industria nos pusimos a trabajar para impulsar aquellos proyectos susceptibles de incrementar la producción nacional de equipos de protección individual y material sanitario, bien sea a través de la modificación de líneas de producción existente o bien a través de la creación de nuevas líneas. De manera paralela, desde otros departamentos ministeriales se ha también trabajado en aumentar la importación de estos productos para satisfacer las necesidades más urgentes y apremiantes. Y quiero destacar que se ha avanzado también en las homologaciones y certificaciones y para ello se tomaron medidas extraordinarias como, por ejemplo, la publicación de diferentes guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección en la web del Ministerio de Industria pueden encontrar esta información y también quiero poner en valor el trabajo que la Asociación Española de Normalización está desarrollando en las últimas semanas, publicando varias especificaciones para facilitar la fabricación tanto de mascarillas higiénicas reutilizables como no reutilizables. Y quiero trasladarles cuál es el trabajo que estamos haciendo para satisfacer esta oferta desde la producción nacional. Decía que en esta situación de emergencia social y sanitaria que España está viviendo y que el conjunto del mundo está viviendo, no es, como decía, ajeno al resto de nuestro entorno la disponibilidad de capacidades nacionales de fabricación de productos sanitarios, de equipos de protección, de medicamentos, entre otros muchos, se ha revelado como una auténtica necesidad estratégica. Desde el inicio de la crisis, como les decía, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría General de Industria y PYME, está trabajando en la elaboración de un mapa de capacidades productivas de estos equipos de protección en nuestro país. Para la elaboración de este mapa se ha contado con todas las asociaciones empresariales del sector de fabricación de EPIs, con la Agencia Española de Medicamentos, con diferentes organismos notificados, como decía, para poder tener un mapa a tiempo real de la producción de estos equipos en España. Para paliar, al menos en parte, la situación de desabastecimiento de EPIs y material sanitario, hemos impulsado distintos proyectos y hemos establecido contactos con la vista puesta en conseguir, en el menor plazo posible, incrementar esta disponibilidad de estos productos y tener producción nacional suficiente, como decía, para abastecer al conjunto de la población. Les quiero trasladar 3 ámbitos de actuación en los que hemos estado trabajando y que ya empiezan a tener sus resultados. Por un lado, en el incremento de producción de las empresas del sector ya existentes, quiero poner en valor el trabajo que tanto la empresa Sibol como la empresa Climas están desarrollando. Ambas son fabricantes tanto de mascarillas FFP2 como de mascarillas FFP3 y estamos ya con niveles de producción que superan las 300.000 unidades a la semana. Además, Sibol nos ha manifestado que cuenta con un proyecto para incrementar en este mismo año su nivel de producción de una forma exponencial. Quería, en segundo lugar, señalar las nuevas líneas de producción en empresas y la disponibilidad de maquinarias y equipos para poner en marcha la fabricación de protección y de equipos sanitarios. Y en este caso les quiero trasladar el éxito que, como consecuencia del trabajo conjunto que el Ministerio de Industria está desarrollando con el Grupo Mondragón, nos va a permitir que este mismo fin de semana lleguen a España 4 líneas de producción de mascarillas que se han fabricado en las instalaciones que tiene Mondragón Assembly en China. Con la complejidad que supone el desarrollo de este proyecto, me gustaría destacar el enorme esfuerzo que ha realizado la Corporación Mondragón, cuyos empleados llevan más de un mes trabajando 24 horas al día para fabricar en tiempo récord este equipamiento.
Un equipamiento que nos va a permitir producir en escala en España estas 4 líneas de producción, más de 10 millones de mascarillas al mes quirúrgicas y, por lo tanto, satisfacer esas necesidades de mascarillas que en estos momentos requiere nuestra población. Quiero, como no, destacar el trabajo que se ha hecho y que muy pronto verá su luz para que estas 4 líneas de producción en pocos días estén proveyendo a la población de estas mascarillas quirúrgicas. Y la tercera, el ámbito de actuación en el que hemos estado trabajando ha sido la adaptación de líneas de producción existentes para fabricar equipos de protección y en colaboración tanto con el Consejo Intertextil Español como con Fedecon hemos podido activar distintos talleres. Ayer verían que visitamos el presidente y yo un taller de confección que tiene el Corte Inglés, donde ya se están fabricando de una manera artesanal, y quiero agradecer a las mujeres, trabajadoras y trabajadores del Corte Inglés que de forma muy fiel están disponiendo de su tiempo para proveernos de estas mascarillas. En estos momentos contamos ya con más de 8 talleres, con una producción nacional de 300.000 mascarillas a la semana, lo cual, unido a la producción en masa que tendremos con las 4 líneas de Mondragón, nos va a permitir en pocos días contar con esa producción nacional que esperemos se incremente en las próximas semanas. También quería compartir con ustedes que la semana que viene en el canal comercial y también en el canal de farmacia se empezarán también a proveer mascarillas suficientes como para que la población pueda tener tranquilidad, y tanto aquellas personas que ya se han incorporado a su puesto de trabajo como aquellos que bajan a la compra o a dar el paseo al perro dispongan de esta protección en el caso de que la consideren necesaria. Y me van a permitir que finalice sumándome a las palabras pronunciadas hoy por Su Majestad el Rey, compartir el dolor y la tristeza con tantos miles de familias que han perdido a alguno de sus miembros, de sus amigos, de sus compañeros, de sus seres queridos. Merecen sin duda un homenaje permanente al que yo desde aquí me sumo con profunda emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. E igualmente en el día de hoy queremos tener un recuerdo especial para nuestros jóvenes. Ellos, vosotros y vosotras, representáis lo mejor de nosotros mismos, representáis nuestro futuro y con vuestra ejemplaridad estáis permitiendo que se puedan salvar vidas, fundamentalmente de las personas más vulnerables. Y creedme si os digo que nos consta el sacrificio, el esfuerzo que estáis realizando para poder estudiar desde casa, para no poder veros con vuestros amigos más que a través de las nuevas tecnologías, para no ir al cine, a los conciertos o para no poder quedar con vuestros chicos, con vuestras chicas. Muchas gracias. Sin duda, vuestro trabajo está aportando un número muy importante de vidas y estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Comenzamos entonces con un turno de preguntas de un grupo de medios que hoy componen EFE, Salamanca 24 horas, 20 minutos, Apunta Avui, Es Radio, ABC, Business Insider. Vamos a ver si la comunicación es correcta. Comenzamos con EFE. Os recordamos a todos que tengáis activos vuestros canales de sonido y que digáis, por favor, vuestro nombre cuando formuléis vuestra pregunta. Adelante, EFE. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Sequeiro, de la agencia EFE. Quería hacer una pregunta a la ministra portavoz. Usted ha dicho que el pacto está cada vez más cerca después de estas primeras reuniones, pero aún falta concretar la reunión con el PP. Parece que se ha colgado la comunicación de EFE. Ministra, si te parece, pasamos a la siguiente y retomamos la comunicación con EFE. Vamos a ver si está preparada Salamanca 24 horas y podemos darle paso al siguiente medio que está en disposición de intervenir. Adelante, Salamanca 24 horas. Hola, buenas tardes, ministras. Soy Pedro Hernández. Mi pregunta va dirigida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo. La provincia de Salamanca está estrechamente... No sé si me ha escuchado al principio. Sí. Vale, decía que la provincia de Salamanca está estrechamente vinculada al turismo, que puede ser uno de los sectores más dañados por toda esta situación. No sé cuándo piensa usted que va a volver a haber turismo nacional, internacional, y cuáles son los planes del Gobierno para reactivar dicho turismo.
Bueno, en estos momentos estamos preocupados y ocupados, como no puede ser de otra manera, en el abordaje de la crisis sanitaria, pero ya definiendo distintos escenarios para que una vez vayamos activando el relanzamiento o el desescalamiento de la economía, podamos abordar efectivamente cuáles las pautas para volver a esa normalidad y, por lo tanto, para poder volver a disfrutar de nuestro turismo. Ya señalé que vemos distintas etapas en la recuperación del turismo. La primera, indudablemente, va a ser recuperar el turismo nacional y creo que en eso nos tenemos todos que esforzar, definir el destino seguro, tanto en aquel producto que vayamos a consumir como también que la persona sea segura, y en eso estamos trabajando para que cuando podamos, una vez superada la crisis sanitaria, disfrutar de unas vacaciones, pues tengamos los elementos para que el destino sea seguro. Después vendrá el turismo internacional, lo vemos en una segunda fase, y eso nos también permitirá definir pues cómo interconectar con otros países. En la pandemia global en la que estamos, la salida de la crisis está siendo muy desigual y, por lo tanto, dependemos de que otros países salgan y que determinen cuáles son sus medidas de movilidad para que esos 84 millones de turistas que el año pasado recibimos pues puedan ser también parte de la oferta y de la demanda que en estos momentos, insisto, España está definiendo. Por lo tanto, esperemos que la crisis sanitaria se haga con un abordaje, como estamos viendo, riguroso, y eso nos permita definir los escenarios de recuperación del turismo, primero con turismo nacional y después vendrá el turismo internacional. Pasamos ahora a 20 minutos, en tanto seguimos intentando recuperar la comunicación con EFE. 20 minutos, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Clara Pinar, de 20 minutos. Quería preguntarle a la ministra portavoz por el CIS, porque esta mañana se ha desmarcado de la pregunta polémica que hacía ayer el CIS, pero me gustaría saber qué opina el Gobierno de que el presidente del CIS pregunte o sugiera en una pregunta la posibilidad de limitar la información, el acceso a la información veraz. Y si no le parece bien, me gustaría saber si el presidente del Gobierno se ha planteado cesar al señor Tezanos. Quería preguntarle también por los datos de fallecidos. Esta mañana aludía a la OMS y a las pautas fijadas a nivel internacional, pero me gustaría saber por qué el Gobierno no querría introducir en todas las comunidades autónomas pautas como las que está empleando Cataluña para que puedan arrojar un número más realista de número de fallecidos. Y a la ministra Maroto, una pregunta muy corta sobre esto último que estaba diciendo. Me gustaría saber qué grado de probabilidad da el Gobierno en estos momentos de que en julio pueda haber turismo nacional, o si de momento lo descarta totalmente. Gracias. Muchas gracias, Clara. Y comenzando por la primera pregunta, esta mañana transmití con absoluta claridad que este Gobierno se caracteriza por ser un Gobierno que impulsa la información, el acceso a la misma, el derecho fundamental que supone que todos los ciudadanos puedan recibir información plural y, por otra parte, que se puedan expresar de forma plural a través de medios de comunicación o a través de la propia expresión. Yo creo que el propio señor Tezanos ha aclarado esta mañana el sentido de la pregunta que se había formulado en la encuesta del sí, una cuestión técnica, una cuestión metodológica, pero creo que con mi primera intervención he contestado claramente a que no se trata de lo que opina el Gobierno sobre una pregunta, se trata de que, por supuesto, este Gobierno va a impulsar y seguirá impulsando la necesidad en una sociedad democrática que haya información plural, diferente, diversa, eso sí, siempre rigurosa, porque cualquier medio de comunicación se fundamenta en el rigor como elemento fundamental a la hora de poder desarrollar su trabajo y a la hora de poder emitir su opinión. Es una cuestión que corresponde al sí, insisto, en que el propio señor Tezanos ha explicado esta mañana el sentido que tenía la pregunta, que quizá se había podido malinterpretar desde algunos entornos donde no ponía para nada en cuestión que hubiera información que no fuera veraz por los medios, por los canales habituales, sino que se podían producir bulos, falsas noticias, cuestiones que podían desorientar básicamente al ciudadano. En segundo lugar, también hemos comentado a lo largo de la jornada que el tema del recuento, las estadísticas que publican los diferentes países es una cuestión muy seria. Tenemos que tener definiciones homologadas porque si no sería imposible la comparativa entre cómo una pandemia que hay que controlar a nivel mundial
entre otras cuestiones porque la apertura de nuestras fronteras, por ejemplo, cara al turismo, se tiene que fundamentar en que todos hablemos de lo mismo cuando estamos hablando del número de contagiados, personas fallecidas o personas hospitalizadas. Insistía en que había una definición propiciada por la Organización Mundial de la Salud, que es la que adoptan la mayoría, todos los países del mundo, en donde se define al fallecido como persona diagnosticada de coronavirus y que fallece. Por eso no comparto del todo esa afirmación de que se requieren o se necesitan incorporar otras variables para tener datos más realistas. Se trata justamente de disminuir una variabilidad de impresión en los síntomas, sino tener la confirmación objetiva de que una persona tiene la enfermedad y que fallece por esa enfermedad. De lo contrario, podríamos incorporar elementos de variabilidad en función de los síntomas o en función de lo que se opine, que podría no corresponder exactamente con la definición de caso. Y por último, decir, como hemos dicho también a lo largo del día de hoy, siempre que hay una pandemia, siempre que hay una crisis sanitaria, una crisis de salud pública, en un primer lugar, mientras que se controla, hay una situación muy estática en relación con los datos que se recuentan, de manera que la serie sea comparable, y cuando finaliza la pandemia, la parte aguda, se incorporan a los estudios diferentes tipos de expresiones, desde mortalidad indirecta, mortalidad evitable, muchos otros factores que evidentemente en esta pandemia no tengo ninguna duda, cuando acabe esta parte aguda por parte de los países del mundo, asistiremos a numerosos estudios en donde aportarán otros datos que vendrán a sumarse a los que ya conocemos y que se harán a partir también de métodos rigurosos que permitan disminuir esa parte de variabilidad y, por tanto, incorporarlos de manera que se pueda afirmar con rotundidad que una persona ha tenido la enfermedad o que una persona ha podido padecerla una vez que esos estudios se han puesto en marcha. Sí, en relación con la pregunta que me hacía sobre el calendario, todo calendario de reactivación, de desescalamiento está condicionado por el control de la crisis sanitaria y, por lo tanto, cuanto antes tengamos el control de esta pandemia, pues antes empezaremos a trabajar y a vislumbrar distintas fases, como digo, de relanzamiento, de desescalamiento de la economía y, en particular, del sector turístico. Desde la Comunidad Valenciana pregunta ahora Apunt. Adelante, Apunt. Hola, buenas tardes. Sí, soy María Forner de Apunt Media y tengo una primera pregunta para la ministra Reyes Maroto. Los trabajadores de Alu Ibérica ayer recibieron con sorpresa la noticia de la venta de sus plantas por parte de Parter Capital al grupo industrial Riesgo, una operación que, aseguran, comenzó a gestarse en septiembre, lo que dejaría claro que Parter no tenía ningún proyecto industrial cuando compró las plantas de Alcoa. Piden explicaciones al Gobierno y al Ministerio de Industria sobre si tenían conocimiento de ello, si avalan la operación o no, y exigen convocar la mesa de seguimiento de la venta para analizar todas las consecuencias que esto tendría y más en la situación que atravesamos en estos momentos. Y para la ministra portavoz, el Partido Nacionalista Vasco ha expresado que no es necesario un gran pacto, pero que si sirve para sacar adelante los presupuestos generales será bienvenido. Compromís dice que se sentará a la mesa, pero también manifiesta que está preocupado porque haya una mejora en la financiación de algunas autonomías, como por ejemplo la valenciana, que podría venir de la mano de unos nuevos presupuestos. ¿Va a servir esa mesa para pactar, para cerrar unos nuevos presupuestos generales? Sí, pues muchas gracias. Le contesto a la pregunta de Alcoa. Ya dijimos ayer que el Ministerio de Industria no tenía conocimiento de la compra de las plantas de Alu Ibérica a Coruña y Avilés por parte del Grupo Industrial Riesgo, y también señalamos que el último contacto que mantuvo la Secretaría de Industria con Parter fue a finales de febrero y que en ese contacto la compañía lo que nos informó es que estaba haciendo gestiones con futuros socios para reforzar el capital y desarrollar futuros proyectos de inversión. Esta es la información que tenemos y es la información que le puedo compartir. Sí, la segunda pregunta, María, decir, como he dicho al principio, que la buena noticia de la jornada de hoy es que efectivamente el conjunto de las formaciones políticas que han acudido a la entrevista han dicho que sí a dialogar,
que sí a llegar a un acuerdo de país que permita la reconstrucción económica y social. En definitiva, que están decididos a aportar su talento, su creatividad, su capacidad de hacer propuestas para que realmente nuestro país pueda salir lo antes posible de la situación que queda después de la pandemia, tanto en materia de cobertura social como de reconstrucción económica, pero también en el medio plazo. La mesa que se crea, compuesta básicamente por las formaciones políticas, es una mesa que está pensada, que está diseñada en la propuesta que ha hecho el señor Sánchez, justamente para poder compartir preocupaciones, para poder compartir diagnósticos y, por tanto, poder dar soluciones consensuadas digamos que de políticas prioritarias que se tengan que aplicar sobre determinados sectores o sobre determinadas áreas de la economía. Posteriormente, y como un elemento que vendrá más adelante, evidentemente el Gobierno de España en algún momento, y esperemos que sea en tiempo y en forma, tendrá que presentar unos presupuestos generales del Estado que permitan también contribuir a través de las cuentas públicas a que efectivamente seamos capaces de canalizar todas las prioridades que el Gobierno plantee y que, por supuesto, puedan dimanar de lo que se acuerde hasta esa fecha por parte de los diferentes grupos que se van a reunir en torno a esa mesa. Esa es nuestra aspiración. Ojalá fuéramos capaces de un gran consenso, en eso estamos, que nos permita priorizar áreas que son, yo creo que indiscutibles para la gran mayoría de los ciudadanos. La sanidad es una de ellas y una fundamental, y en ese sentido lo expresado por el PNV o por Compromís recoge también las preocupaciones que se pueden mantener por parte del Gobierno en relación con la financiación de los servicios públicos o en relación a cómo se coordinan las competencias autonómicas con las que ejerce el Gobierno de España. Lo importante es que todos juntos seguro que vamos a avanzar más rápidamente y seguro que vamos a avanzar en una mayor pluralidad que permita que todas las voces estén representadas y, por tanto, que las propuestas sean propuestas de alianza, propuestas consensuadas. El siguiente turno es para Es Radio. Adelante, Es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Buenas tardes. ¿Se ha vuelto a ir la voz ahora? No lo sé, se queda congelada la imagen. Le ha pasado exactamente lo mismo que a EFE. Tenemos que intentar recuperar tanto la comunicación con la compañera de Radio como de EFE. Vamos a ver si tendríamos la siguiente, pero hacemos lo posible por recuperarlo, porque, vaya, esta tarde parece que algún tipo de dificultad se está introduciendo en nuestra comunicación a través de la aplicación que permite esta videoconferencia que hace posible las preguntas en directo de los periodistas. Veamos con quién estamos. Recordamos que todavía tienen que preguntar, EFE, que se quedó pendiente, es Radio, ABC, Business Insider y Diario del Puerto. Vamos a ver si ABC está listo. Adelante, ABC. Hola, Miguel Ángel, no sé si me oyes. Sí. Sí, Víctor, te escuchamos. Buenas tardes, portavoz, ministra. Gracias, portavoz, por atendernos hoy por segunda vez. Soy Víctor Fuentes Almirón, del diario ABC. Pero quería pedirle algo más de concreción en la pregunta que le hacía la compañera María. ¿Esta mesa puede ser una buena base para los presupuestos y también para algunos grandes acuerdos que siguen pendientes en este país, como la reforma fiscal o la financiación autonómica? Y en este sentido, sobre esta mesa, quería saber, porque insisten en la voluntad del Gobierno de que participe el Partido Popular, pero me gustaría saber si hoy el Gobierno ha contactado con el Partido Popular y en qué punto se encuentra la posibilidad de que el señor Sánchez y el señor Casado mantengan un encuentro como los que se han producido en el día de hoy, y si en última instancia el Gobierno contempla la posibilidad de que esta mesa se pueda llevar a cabo sin el Partido Popular. Y a la ministra Maroto, una cosa muy breve simplemente, saber si está valorando la posibilidad de establecer un aplazamiento de impuestos para algunas empresas del sector turístico, y si se está valorando también líneas de crédito, y si nos puede anticipar de alguna manera en qué situación está ahora mismo la hostelería, que es un sector muy vinculado al sector turístico, y si probablemente tenemos que hacernos a la idea de que la hostelería vaya a ser de los últimos sectores que van a normalizarse. Muchas gracias.
Sí, gracias, Víctor. En relación con las cuestiones que me has planteado, decirte, en primer lugar, que evidentemente el presidente Sánchez lo que ha puesto encima de la mesa es la concreción de una serie de ámbitos que cree absolutamente imprescindible para poder avanzar en ese diálogo social, en ese diálogo económico, en definitiva, en crear esas bases que permitan tener comunes denominadores entre todas las fuerzas políticas, los agentes sociales, comunidades autónomas, ayuntamientos, algunas de ellas muy lógicas que los ciudadanos podrán tener fácilmente en la cabeza, como la revitalización de nuestro sistema sanitario, la capacidad de que una vez pasada la concentración de los recursos en el COVID podamos atender a otras patologías y podamos de forma progresiva caminar hacia una financiación que permita cualitativamente que nuestro servicio sanitario siga creciendo. Otras cuestiones que pueden ser más complicadas en materia de sectores industriales o de sectores económicos, la forma en cómo tienen que abordar esta recuperación y cómo ya incorporan vectores que para nosotros son imprescindibles, el de la transición ecológica o eficiencia energética o los vectores relativos a la transición digital, la agenda digital, que en estos días se está demostrando como una herramienta imprescindible y que cuanto más estemos avanzados en esta materia, mayor competitividad tendrá nuestro tejido productivo en el conjunto del sector y, por tanto, nosotros pensamos que hay unos fundamentos que van a permitir esos acuerdos y esas alianzas. Y a partir de ahí tendremos que trabajar con esos fundamentos y los hacemos todos nuestros, de manera que posteriormente el Gobierno, cuando toque, en el momento preciso, presentará sus cuentas públicas, igual que presentará sus reformas fiscales o las cuestiones que, evidentemente, ojalá, si hubiera acuerdo en esos consensos, partiremos de una base sólida. Pero lo importante, lo fundamental, es que atinemos con el diagnóstico de la situación una vez que pase este tsunami que ha supuesto la pandemia, que seamos capaces de forma rápida, muy eficaz, de inyectar instrumentos necesarios a los diferentes sectores para que nadie se quede atrás y para que la economía se pueda poner en pie lo antes posible y, por otra parte, trabajar en un medio plazo con una perspectiva más estratégica en la medida en que podamos avanzar. Nosotros vamos a recoger todas las propuestas, todas las aportaciones que en estas entrevistas se están planteando a efectos de la metodología y del diseño de ese primer orden del día, de una mesa que queremos concretar en fecha la semana que viene. Y deciros que creo que sí, que se ha puesto en contacto, están en contacto los gabinetes tanto del presidente como del señor Casado para intentar acordar esa fecha. Insistimos en que ojalá sea lo antes posible, al objeto de que podamos convocar también con premura, con urgencia, la mesa para la reconstrucción económica y social. Y, por último, transmitir que, evidentemente, el deseo del Gobierno, la voluntad del Gobierno es hacer una convocatoria lo más amplia y lo más plural posible. Y yo creo que no solo al Gobierno, creo que al conjunto del país no le cabría en la cabeza que el principal partido de la oposición no se sentara a hablar de los problemas comunes que tenemos los ciudadanos o de los problemas que tiene el tejido productivo con el resto de fuerzas políticas, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, con la patronal o con los sindicatos. Creo que es bastante lógico que aquellos que tienen una confianza superior de los ciudadanos, como es el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, evidentemente reciba esta invitación con ánimo constructivo y pueda aportar desde su pluralidad, desde su punto de vista, todo aquello que nos une, todo aquello que nos permite hacer un diagnóstico común y que nos permite, ya que hablamos de pandemia sanitaria, poner en marcha un tratamiento que permita que nuestra economía se recupere rápido y que además lo haga sin que ningún colectivo se quede atrás, sin que nadie pueda participar de esas oportunidades de la recuperación. Sí, en relación con la pregunta que me planteabas, el sector turístico y también el conjunto de la hostelería y la restauración se está beneficiando del conjunto de medidas que ya hemos aprobado, esa red de seguridad que está permitiendo que nadie se quede atrás y que tanto autónomos, profesionales, pymes, pero también gran empresa estén en estos momentos protegidos. Y quiero señalar en particular la pregunta que me planteabas en torno a la liquidez. El primer paquete de
medidas que aprobó este Gobierno, apenas se produjo el estado de alarma, fue con una mirada muy clara al sector turístico y, en particular, aprobamos una línea de liquidez, una extensión de la línea de liquidez que ya teníamos vigente para abordar la crisis de Thomas Cook, que se amplió de 200 a 400 millones. Quiero decir que esa línea se ha agotado, lo que da idea de efectivamente que ha funcionado, que el sector turístico necesitaba de esa liquidez, y en estos momentos estamos desarrollando la línea de 40.000 millones de euros, la línea ICO, y por lo tanto están satisfechas todas las necesidades de liquidez que el sector turístico en estos momentos demanda y requiere. En cuanto a las fases de reapertura, nosotros vemos distintas fases. Decía que en el ámbito turístico vemos muy claramente, primero, la recuperación del turismo nacional y, por lo tanto, también el cliente que vaya a la hostelería y a la restauración, y después el turismo internacional. La reapertura de actividades que no son esenciales ya se han producido. Esta semana estamos monitorizando las plantas para ver que efectivamente esa correlación entre movilidad y contagios está totalmente controlada, y eso nos va a permitir ir reabriendo paulatinamente otras actividades no esenciales, y en ellas, por supuesto, la hostelería, la restauración y el conjunto del sector turístico, pero siempre teniendo en cuenta tres premisas que quiero señalar, puesto que el ministro Illa incide en ellas y creo que es importante. Claramente, el elemento de distanciamiento es uno de los que en estos momentos es más importante porque evita los contagios. También el aforo lo estamos viendo en los supermercados cuando vamos a comprar o en las farmacias, y, como no, las medidas de higiene. Decía que ya la población ha interiorizado estas medidas de higiene como algo necesario, y, por lo tanto, con estos elementos comunes para que la reapertura se produzca con seguridad, una vez que se vaya haciendo paulatinamente, estamos convencidos de que la lucha contra el COVID también la vamos a poder abordar abriendo paulatinamente actividades no esenciales para que ese impacto económico y social se minimice, y empezamos ya a hablar, como ha dicho la ministra, de esa reconstrucción tan necesaria económica y social de nuestro país. Vamos a intentar recuperar la comunicación que antes quedó cortada con Es Radio. Adelante, Es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. Buenas tardes, ministra. Yo le quería insistir en las preguntas de algunos compañeros que creo que han quedado sin contestar. En primer lugar, ha dicho usted que están en contacto con los gabinetes de Presidencia del Gobierno y del Partido Popular, pero en el Partido Popular dicen que no han recibido comunicación a lo largo del día de hoy. Mi pregunta es si ya dejan ustedes la reunión con el líder del PP para la semana que viene. Esto, por un lado. Si, como muestra de buena voluntad, no entiendo por qué el presidente personalmente no ha descolgado el teléfono como en otras ocasiones para hablar directamente con el líder de la oposición. Y, en segundo lugar, a su afirmación de que el pacto está más cerca, y retomando esa vinculación de los presupuestos con esta mesa para la reconstrucción nacional, económica y social. ¿De qué? ¿Sobre qué está más cerca el pacto? ¿Sobre qué materias? ¿De qué es de lo que se está hablando? Lo digo porque cualquier medida que se acuerde en esa mesa y que suponga una modificación presupuestaria tendrá que pasar por los presupuestos, y usted misma el martes, portavoz, habló de unos presupuestos de reconstrucción nacional. ¿Los presupuestos van de la mano de la mesa o no es así? Y, en último lugar, retomando la pregunta del CIS, y no en concreto sobre la libertad de información, sino en general sobre las múltiples críticas que llegan de diversos sectores sobre la utilización partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas y que en cuyos barómetros se pregunta sobre los intereses y sobre los argumentos que utiliza el propio Gobierno y no sobre los que se utilizan desde otras formaciones políticas. ¿Avalan usted la profesionalidad, la gestión, la actuación de José Félix Tezanos al frente del CIS? Gracias. Gracias, Ketty. Han sido varias preguntas. Voy a intentar resumirlas, ¿no?, con la mayor claridad que puedo. Tengo entendido que los gabinetes están en contacto. No puedo confirmar exactamente a qué hora se han producido esos contactos, pero lo que el Gobierno quiere es que a la mayor brevedad se produzca la entrevista con el señor Casado. De hecho, fue la primera invitación que hicimos. Dijimos que nos íbamos a reunir de mayor a menor con el conjunto de formaciones políticas. El Partido Popular transmitió su malestar porque se produjera la reunión durante el jueves y el viernes. Ojalá
se produzca cuanto antes. Eso posibilitará también que la propia mesa para la reconstrucción se pueda reunir también cuanto antes la semana que viene. A eso me refería, de que el pacto avanza, porque es evidente que hoy hay una magnífica noticia. Todas las formaciones políticas con las que se ha mantenido entrevista, cada una muy diferente de la otra, han decidido, han optado por decir que sí al diálogo, a la capacidad de acuerdo, a la capacidad de diagnóstico conjunto, de consenso sobre esas medidas. Para nosotros, muy importante y por supuesto, estamos disponibles mañana, el sábado, el domingo, cuando el Partido Popular quiera. El presidente Sánchez se reunirá, se entrevistará con él. Así que se trata de eso. Y, por tanto, no creo que el problema esté en quién llama a quién. Creo que la cuestión estriba en que estamos intentando concertar esa fecha de reunión. Me consta que ya ha habido contacto, lo que no puedo es decir a qué hora y en qué momento, y, por tanto, fundamental que el Partido Popular conteste a través del formato que quiera, que conteste qué disponibilidad tiene y qué día le gustaría entrevistarse con el señor Sánchez, insistiendo en que cuanto antes, para este Gobierno mejor, y para el conjunto de formaciones políticas que quieren participar de la mesa también mejor. Sobre las materias que se van a abordar en ese entorno, evidentemente está abierto, no vamos con una posición cerrada. Algunas veces se critica al Gobierno de que lleva posiciones bastante acotadas a los foros de discusión. Vamos con una posición abierta, pero es evidente, a poco que podamos profundizar, que vamos a hablar de la sanidad, vamos a hablar de la educación, del sector industrial, qué ocurre con el sector turístico, especialmente, que es uno de los más afectados durante esta crisis, o del sector de la cultura. De todas aquellas cuestiones que han sido afectadas, la mayoría, la gran parte del tejido productivo con motivo del COVID-19, pero hay algunos sectores especialmente dañados, que yo creo que todo el mundo conocemos perfectamente. La ministra acaba de mencionar algunos de ellos en relación con el turismo, la hostelería, la restauración, todas aquellas actividades que se han visto obligadas a no poder mantenerse abiertas con motivo de los decretos de alarma, puesto que las actividades no esenciales han ido recuperando y seguirán recuperando su normalidad en la prevención de los riesgos laborales a lo largo de esos próximos días. Por tanto, estamos abiertos a hablar de todas esas cuestiones y de aquellas que quieran incorporar los grupos políticos. Y me preguntáis, ¿pero los presupuestos se van a fundamentar, van a estar ligados a esta cuestión? Yo creo que es de sentido común y créanme que ni siquiera lo hemos comentado al interior del Gobierno, pero es de sentido común que las nuevas cuentas públicas que se puedan hacer, que se puedan diseñar, tengan ya, si los trabajos de las mesas están avanzadas, tengan ya en cuenta todas esas aspiraciones a las que todos, digamos, de alguna manera estamos consensuados, y tengan en cuenta también cuáles son las prioridades que en cada uno de esos sectores, en el diálogo social, en el diálogo con comunidades autónomas y ayuntamientos y en el diálogo con las formaciones políticas, podamos delimitar como prioritarias para el año 2021. Pero son dos procesos que, evidentemente, si se presentan cuentas públicas, deberían de fundamentarse en ese entorno, y nuestra intención es presentarla en tiempo y en forma. Esperemos que para entonces los trabajos estén avanzados y se pueda inspirar el proyecto de presupuesto en aquellas cuestiones en donde haya consenso y en donde haya habido un acercamiento entre las distintas fuerzas políticas. En relación con la pregunta o con la valoración que hacemos del sí, evidentemente el señor Tezzano es un especialista en estas materias y creemos que desarrolla una buena labor al frente del sí. Yo puedo entender que estos son instrumentos que técnicamente cada uno pueda tener su posición o su opinión respecto, que le gustaría que se preguntara de una forma, o que entienda que hay algunas preguntas que sean más oportunas o menos oportunas. Quizás yo me quedo con lo más importante, que es que realmente nos pueda aproximar un sentir de la población en aquellas cuestiones que pueden ser importantes, interesantes, respecto a lo que los ciudadanos opinan a propósito de la pandemia, lo que los ciudadanos opinan sobre cuál es su preferencia en este momento por las formaciones políticas, que es un clásico que siempre incorpora el sí. Y es verdad que en los últimos tiempos, yo diría que casi siempre, en todos los tiempos, aquellos que llevamos algunos años en política, sabemos que siempre que hay un resultado del sí, siempre hay gustos para todos. Y hay personas que les gustan
y hay personas que no. Lo exigible es que tenga una metodología rigurosa, que sea objetiva, que permita reproducirse y, por tanto, que se espere de ello profesionalidad y, sinceramente, creo que el señor Tesano goza de toda esa profesionalidad. Antes dejábamos pendiente una comunicación con EFE, con Mónica Sequeiro, que podemos ahora recuperar. No la vamos a ver, pero sí creo que nos llega su voz. Adelante, EFE. Hola, ¿me oís? Buenas tardes. Correcto, adelante. Muchas gracias. Perdonad que antes se perdió la conexión. Yo le quería preguntar a la ministra portavoz, ya le han preguntado mis compañeros, pero quería insistir porque no sé si hay alguna dificultad con acordar un encuentro con el PP cuando llevan 2 días y aún no hay una fecha. ¿Existe ahí algún tipo de dificultad o de bloqueo de la situación? Y también me gustaría saber cómo se va a concretar la mesa, si va a ser una reunión telemática, si tienen previsto que sea presencial y si es así, si sería posible que se llevara a cabo en el Congreso. Muchas gracias. Eres Mónica, ¿no? Sí. Sí, gracias, Mónica, porque no te vemos en la pantalla y creo que sí que eres tú. Bueno, plantear que evidentemente el Gobierno ha querido, en primer lugar, entrevistarse con las formaciones políticas que tenían una mayor representación en el Congreso de los Diputados y, por tanto, yo misma, el pasado martes, transmití que nuestra intención era reunirnos, en primer lugar, con el Partido Popular y tenemos la absoluta disposición a reunirnos cuando el Partido Popular quiera. Es decir, que si mañana le va bien, ojalá podamos tener la cita el sábado, el domingo, cuando el Partido Popular le parezca oportuno. Eso sí, creemos que deberíamos de hacerlo pronto para que también pronto puedan arrancar los trabajos de las diferentes mesas y hacerlo para que los ciudadanos puedan recibir a su vez la respuesta con la mayor prontitud posible. La actitud del Gobierno, por tanto, está clara y las cuestiones derivadas de la dificultad de concertar la cita por parte del Partido Popular, permitidme que no valore ni me pronuncie sobre ella, que sea el propio Partido Popular el que pueda reflejarla. Respecto al formato que pueda tener la reunión, es evidente que nosotros tendremos que ser ejemplares, sobre todo los servidores públicos y todos los líderes de las formaciones políticas son servidores públicos, tenemos que autoexigirnos y ser ejemplares con el respeto que se da para la celebración de cualquier tipo de encuentro o de cualquier tipo de reunión. Y en ese sentido, pues se adoptará el formato que mejor se respete, que respete las distancias o que respete la seguridad que todos los ciudadanos tienen que cumplir y que evidentemente también los dirigentes políticos tendremos que cumplir. Y en ese sentido, pues ya conoceremos a lo largo antes de que se reúna la mesa, cuál es el formato que técnicamente permite cumplir con ese requerimiento. Ojalá nos pudiéramos ver todos físicamente alrededor de una mesa, pero en estos días está siendo claramente complicado, como digo y como insisto, cuando hay un volumen importante de personas, el poder mantener esas distancias de seguridad, pero procuraremos hacerlo con la posición más cómoda para que todo el mundo se pueda expresar con absoluta libertad, pueda aportar aquello que pueda contribuir a que el debate vaya avanzando y, por tanto, elegiremos un formato que sea cómodo para todos. Nos quedan 2 medios de comunicación que preguntan a continuación, Business Insider y luego El Diario del Puerto. Adelante, Business Insider. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes, portavoz, ministra. Soy Alberto Aguiar, de Business Insider España. Señora Montero, yo quería preguntar si el Gobierno da por imposible aprobar los presupuestos generales antes de que termine el verano, como planteaba el presidente Sánchez a principios de año. Y para la señora Maroto tengo 2 rápidas preguntas. Estamos viendo grandes grupos del sector textil dejando de pagar el alquiler de sus locales comerciales al estar estos cerrados. El sector ha pedido un marco normativo que ampare renegociaciones de los contratos de alquiler o condonaciones de la renta y quería saber si está estudiando el Gobierno este marco normativo y también quería saber si, bueno, una vez que la patronal del automóvil ha comunicado que las fábricas volverán a abrir a partir de mayo, quería saber si el Gobierno estudia algún tipo de ayudas específicas para potenciar ventas y exportaciones de automóviles. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Y decir en primer lugar que, claro, que el Gobierno que tenía prácticamente preparado la presentación de los presupuestos generales del Estado respecto al año 2020, con una senda de estabilidad que se aprobó ya en el Congreso de los Diputados y que también en el Senado, y que era, digamos, que el esqueleto
que permitían la conformación de las cuentas públicas. Desgraciadamente, y con motivo de esta pandemia, las consecuencias económicas que de ello se derivan ha quedado totalmente desactualizado. Saben que el objetivo de déficit que nos planteábamos en ese entorno, en este momento todavía no tenemos suficiente conocimiento como para saber cómo se va a comportar el crecimiento o, en este caso, la caída del PIB durante el año 2020 y cómo se va a comportar también para el año 2021. Quiero recordarle que la previsión de PIB con la que el Gobierno preparó ese anteproyecto de presupuesto que no terminó de ver la luz estaba en el entorno del 1,6. Ahora, cuando recordamos esta cifra, ¿no?, parece que ha pasado una eternidad y ha sido, pues bueno, hace escasamente un mes, con un trabajo que quiero agradecer a todos los técnicos del Ministerio de Hacienda, muy importante el año pasado, que no pudimos aprobar los presupuestos. Este año que hemos estado a punto de presentarlos, tenemos ya un entrenamiento que nos va a permitir, una vez que tengamos claro cuáles son las perspectivas económicas, básicamente las perspectivas macroeconómicas, volver a montar el esqueleto del presupuesto, pero ya será para el año 2021 y, por tanto, nos adaptaremos a las fechas, a los cronogramas habituales de tramitación de presupuestos y esperemos que a partir de ahí podamos seguir, ¿no?, año tras año presentando los presupuestos en tiempo y en forma. Yo deseo que para esa fecha tengamos una perspectiva avalada por los organismos internacionales mucho más segura que la que tenemos ahora de cómo se va a comportar la caída del PIB para este año y cómo se va a comportar el crecimiento previsto también para el año que viene, y ello nos permita, al igual que el resto de países europeos, elaborar unas cuentas públicas y también elaborar un nuevo marco financiero plurianual para el conjunto de la Unión Europea, que también nos encontrábamos justamente en esa tarea de elaboración, como el presidente ha informado en varias ocasiones. Han sido elementos que en este momento pues, se han tenido que priorizar todas las cuestiones que tienen que ver con la crisis sanitaria y que, evidentemente, las previsiones macroeconómicas con las que se hizo la senda de estabilidad han quedado absolutamente desfasadas y tendremos que presentar una senda de estabilidad acorde a la situación económica y la presentaremos para el presupuesto 2021. Sí, en relación con las dos preguntas que me planteabas, antes señalaba que en estos momentos estamos analizando cuál es la cobertura del paquete amplio de medidas que ya hemos puesto a disposición, tanto de empresas como de trabajadores. En eso estamos viendo, como decía, muy buenos resultados y no cabe duda que la prolongación de la crisis sanitaria y, por lo tanto, la salida progresiva que los distintos sectores, hablamos del sector textil, que es un sector industrial, o del sector del automóvil, nos va a llevar a el análisis, el estudio de otras medidas que, combinadas con las que ya tenemos, van a permitir esa recuperación en la que todos deseamos y esperamos que sea cuanto antes. Desde el punto de vista del automóvil, yo quiero felicitar el acuerdo al que llegaron patronal y sindicatos para que se puedan abrir esas plantas. Es un sector estratégico que este Gobierno ha apoyado desde que llegamos hace 2 años y que, por lo tanto, es una buena noticia. Y en relación con una medida muy concreta que me planteabas, que era el estímulo a la compra, pues trasladarte algo que la semana pasada el sector me comunicaba, y es que, por ejemplo, en el caso de China ha habido un repunte de la demanda de compra de vehículos como consecuencia del miedo que tienen los chinos de compartir transporte público y, por lo tanto, contagiarse. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues porque tenemos que monitorizar muy bien cuál va a ser el consumo, que como consecuencia del COVID se ha visto alterado, lo estamos viendo en los supermercados. Hoy nos daban datos de los cambios que se están produciendo en los hábitos de consumo, en la compra de los españoles. En eso es en lo que estamos trabajando, testeando y monitorizando con encuestas que estamos haciendo y que muy pronto vamos a poner a disposición de la opinión pública, cuáles son estos comportamientos distintos a los que teníamos antes del COVID, y estamos convencidos que una vez superados el COVID, pues nos vamos a sorprender o no en relación con si hay cambios de hábitos de consumo en relación, por ejemplo, con bienes de equipo, como en el caso de los automóviles. Por lo tanto, tendremos que ir adaptando las medidas de reactivación de la economía a la demanda y también a la oferta. Insisto, muy buena noticia que el sector del automóvil abra, como lo está haciendo el conjunto del sector industrial, y, por lo tanto, remontando poquito a poquito esa actividad económica y ese empleo después del abordaje de esta crisis sanitaria que tantas vidas lamentablemente ha dejado.
Finalizamos esta ronda con el turno del Diario del Puerto. Adelante, compañeros. Sí, buenas tardes. Soy Inma Peña, del Diario del Puerto. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bien, ministra portavoz, Puertos del Estado está a la espera de que Hacienda dé el visto bueno a su propuesta del Real Decreto de rebaja de tasas portuarias. Quiero destacar que es una cuestión importante para el sistema portuario porque es un sector esencial para el mantenimiento de la cadena de abastecimiento. ¿Va a dar Hacienda el visto bueno a este Real Decreto? Se tiene previsto que se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros. Y una última, ¿puede adelantar algún dato de esa rebaja que se plantea? Gracias. Muchas gracias Inma, y efectivamente estamos trabajando con Puertos del Estado para ver la complejidad o la situación que hay en torno a esta área tan importante de la actividad, y en las próximas semanas podremos trabajar y anunciar, ¿no?, cuáles son las cuestiones que hemos decidido en esta materia. Sabéis perfectamente que cuando hay un debate al interior del Gobierno, cuando se están trabajando documentos, no suelo transmitir ni anticipar cuál va a ser el resultado final, pero todos estamos en la dirección de que efectivamente nuestros puertos sean competitivos, de que, por tanto, la situación que se produzca en otros puertos vecinos o en otros lugares en donde se pueda producir una desviación de un tráfico que no queremos que se desvíe, se pueda atender a partir de distintos instrumentos. Las tasas puede ser uno de ellos, pero hay otras medidas que también se está aplicando por parte de Puertos. Por eso no puedo anticipar ninguna cuestión relativa a este tema. Cuando la decisión esté adoptada, serán ustedes los primeros en conocerla. Gracias, ministra portavoz. Gracias, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias a todas las compañeras y compañeros que han intervenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes.